Nuestra segunda entrevista. Vamos a estar hablando de varios temas. Ustedes saben que este 2025 es el primer año de mucha discusión a nivel parlamentario. Es un año muy importante para el gobierno porque es el año en que se aprueba el presupuesto y en función de eso se diseña el resto de la política para el quinquenio, queda configurado. Para profundizar sobre este tema y sobre otros temas también vamos a estar hablando sobre seguridad, sobre educación, sobre infancia. Recibimos a la senadora del Movimiento de Participación Popular, integrante de la Comisión Permanente, ahora Betiana Díaz. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Quizá para empezar, hablemos de qué mensaje dejó la aprobación de este presupuesto. Bueno, en primer lugar yo creo que es un hito importante del gobierno. El Frente Amplio nunca había estado en una situación como esta, de no tener mayoría parlamentaria haciendo gobierno, y yo creo que lo que quedó demostrado es la capacidad de negociación que tiene el gobierno, ¿no? El presupuesto se aprueba con amplísima mayoría en la Cámara de Diputados en la primera instancia, en la primera Cámara, pasa al Senado, se aprueba por unanimidad de los presentes en sala y luego cuando vuelve ese acuerdo, se refrenda de alguna manera también con 82 votos, ¿no? Eso habla también de que este presupuesto reflejaba los problemas país que todos entendíamos que un presupuesto nacional debería atender. Y yo creo que habla también de una tradición uruguaya que es el republicanismo y es justamente este diálogo entre partidos que hacen que el caso uruguayo sea un caso distinto en esta región tan movilizada y en este mundo tan movilizado últimamente. Así que en sí el mensaje que deja es de un sistema de partidos que de alguna manera entiende que tiene que darle la mano y la derecha al gobierno para poder atender las urgencias que estaban fijadas y que fueron públicas en los anuncios, que tienen que ver con las prioridades en la atención de la infancia, en modificación de algunas cuestiones de salud, algunas cuestiones que hacen a rodear las trayectorias educativas y seguridad y convivencia, ¿no? Que también es un tema de agenda para todo el mundo. ¿Cuál es la agenda, en definitiva, entonces, para el Parlamento en este 2026? Bueno, yo creo que hay varias discusiones. Nosotros el año que viene tenemos la primera rendición de cuentas del gobierno a mitad de año. Eso del caso uruguayo también es particular porque permite que rápidamente, en periodos cortos, el Parlamento pueda evaluar cómo funcionó el diseño y la implementación de diferentes líneas de política pública. Hay posibilidades de corrección presupuestal, de incremento del gasto, por ejemplo, pero sin dudas que nosotros tenemos una de las urgencias más importantes, también fijadas como una gran prioridad por el gobierno, que es el Plan Nacional de Seguridad Pública, que ahí va a haber un despliegue de varias medidas, algunas que bueno, vienen siendo atendidas o en ese sentido se refuerza el presupuesto dentro de algunas áreas estratégicas del Ministerio del Interior, la creación de vacantes de personal policial, de personal penitenciario, también el financiamiento para el desarrollo, por ejemplo, de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas. Ya se implementó lo que es el préstamo para financiar y empezar a financiar una reforma integral del sistema penitenciario. El proceso de diálogo de seguridad culminó siendo auditado por muchísimas agencias, porque por primera vez Uruguay va a tener un modelo basado en nuestra propia articulación, no solo con el sistema de partidos y el sistema político, sino también con una gran validación social en términos de que ahí participaron la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los trabajadores de la seguridad. Bueno, ahí hay una serie de actores sociales importantísimos que de alguna forma han participado de este proceso auditado por agencias internacionales como CAF, como BID, como Sin la ONU, embargo, OEA. desde la oposición se ha dicho, el gobierno no tiene un plan, el gobierno no tiene rumbo, la cantidad de homicidios han monopolizado la agenda. Bueno, por este diciembre, por estos días, realmente el número de homicidios ha sido muy alto. De pronto el gobierno se demoró en presentar ese plan. No, a ver, yo creo que hay dos discusiones diferentes. Primero que la oposición, rumbo más errático que el que tuvo por lo menos en el último tiempo, particularmente al frente de la gestión de la política de seguridad, es difícil encontrar.
con respecto además a algunos problemas que se instalaron, ¿no? Que no son fenómenos nuevos y que tienen que ver con lógicas de muchísima violencia que hacen a, bueno, cómo funciona el crimen organizado en el territorio nacional. ¿Pero a qué te referirís con movimientos erráticos por parte del gobierno? ¿O qué Sí, casos concretos? nunca hubo un plan claro y de hecho uno puede partir la gestión en tres, que son los 3 ministros que hubo, 4 casi, en el periodo anterior. Y uno ve que una era la línea Larrañaga, que venía con un planteo, ¿sí? de cambio en la gestión, con un paradigma con el que discutir, por lo menos. Después aparece la figura de Heber, que yo creo que también ahí hubo un gran debilitamiento de lo que fue la función policial, la planificación, incluso en términos presupuestales del propio ministerio, y después un rumbo errático en términos de, bueno, una cosa era lo que pasaba a nivel discursivo en el Ministerio del Interior y con la política de seguridad, y otra cosa era lo que sentía la gente, ¿no? Es decir, el tema de la seguridad vuelve a estar en primer lugar, y yo entiendo que no es responsabilidad exclusiva de un ministro, pero también cuando uno hace determinadas declaraciones de éxito o de cómo evalúa el éxito de una política, también es cierto que se pone al frente también. Eso era lo que nos encontrábamos con las declaraciones, por ejemplo, del último ministro, Martinelli, que cuando vino al Parlamento a ser el último interpelado del periodo, bueno, parte de lo que decía era abatimos el hacinamiento y nos quedamos con 3.000 plazas menos en las cárceles. Hay 17.000 personas, en ese momento estábamos en el umbral, habíamos pasado el umbral de las 16.000 y teníamos casi 3.000 plazas de menos también. El contraargumento ahí que tiene la oposición al día de hoy es, bueno, no ha habido grandes cambios, o sea, si ustedes dicen fue un gobierno errático, tampoco es que esta administración ha hecho grandes cambios en materia de seguridad. Ellos dicen, bueno, mantuvieron la cúpula policial o los jerarcas policiales más o menos se mantuvieron. También lo que tiene que ver los cuestionamientos a la LUC no hubo cambios. Esos son los argumentos que aparecen cuando uno habla con ellos, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, cambios hubo, hay un paradigma totalmente distinto de política pública en términos de cómo se consigue la política de seguridad, rodeada de otras políticas además que tienen que articular. El Plan Más Barrio es un ejemplo muy claro, es decir, los problemas de la seguridad y de la convivencia no se resuelven únicamente con policiamiento y eso es un cambio de enfoque central. Pero además yo creo que cuando hablan de los tiempos, bueno, el gobierno acaba de aprobar su presupuesto, veníamos también con ciertas debilidades en el Ministerio del Interior, vuelvo a decir, también hubo cambios al frente de las jerarquías del ministerio, en este ministerio también hay una visión distinta en términos de la mejora de la formación policial, del ingreso de vacantes, de la atención de salud mental, de los problemas grandes que tiene la policía, pero sobre todo también de la articulación con los territorios, ¿no? En un momento muy complejo, que vuelvo a decir, también se enmarca en un proceso de muchos años que tiene que ver con un corrimiento de los territorios del crimen organizado hacia el Cono Sur, que lo estamos viviendo todos los países de esta región, con este componente de que Uruguay, bueno, cambia de estatus, que había debilitado muchos controles, que al parecer obviamente había que tener cierta voluntad de coordinación y en este último tiempo, de hecho, han caído muchos líderes de crimen organizado en Uruguay. Todavía se está implementando lo que es el sistema integral de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, es decir, recién en agosto aprobamos la estrategia nacional que había quedado pendiente desde el año 2023 de prevención de lavado y lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, ¿no? ¿Cómo recibieron que el presidente del directorio del Partido Nacional haya dicho que el ministro del Interior, Carlos Negro, tiene fecha de vencimiento? Bueno, yo creo que se toma como de quien viene, Ana. Realmente yo creo que el Partido Nacional tiene muchas cosas para resolver, entre otras cosas terminar de entender por qué perdieron las elecciones con tanta diferencia con este gobierno, ¿no?, electo. Y creo que centrar afuera la crítica únicamente de un ministerio que se viene instalando, que viene, vuelvo a decir, teniendo resultados muy claros y concretos, en un momento donde también se corrió, por ejemplo, el eje de lo que es, bueno, muchos delitos, ¿no?
bajaron las rapiñas, venían bajando las rapiñas, pero aumentaron exponencialmente las estafas. Y ahí, por ejemplo, el gobierno tiene que tener una política diferencial con respecto a cómo atender, con base en evidencia, que era también lo que se debilitó en el gobierno que integró Álvaro Delgado, la política de seguridad, ¿no? Esto no es al tuntún ni al golpe del balde, sino que en realidad acá lo que se plantea justamente es tener un método para poder desarrollar un modelo a la uruguaya donde atender estos problemas. Entonces, bueno, yo creo que es cierto que el Ministerio del Interior es un ministerio de muchísima exposición, pero realmente creo que Carlos Negro viene dando el examen, digamos, con muy buena nota en ese sentido. Y con respecto a las cárceles, ¿qué expectativas tenés o qué se puede decir en cuanto a los resultados que puede haber, al menos en el corto plazo? ¿Cuáles van a ser esos primeros síntomas que van a hacer la diferencia? Bueno, en primer lugar, expectativas realistas porque conozco el sistema, ¿no? Uno puede salir a decir cualquier cosa, la gente hay que hacerla trabajar toda, estudiar toda, cosas que son inviables en este sistema como está de saturado, ¿no? En primer lugar, parte de lo que se priorizó dentro de lo que fue la discusión del presupuesto nacional en el Ministerio del Interior, una de las direcciones que está más atendida en términos no solo de algunas modificaciones y cambios institucionales, sino también lo que hace al financiamiento de algunas áreas, es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Nosotros tenemos una dificultad muy grande de presupuesto ahí para poder tener programas efectivos de rehabilitación. El último, bueno, es una lectura larguísima, pero el último informe del comisionado parlamentario, en resumen, parte de lo que dice es menos del 30% de las cárceles uruguayas están en condiciones de tener programas de rehabilitación. Entonces, evidentemente, también ahí tenemos un nudo grande para tratar de desatar, que en primer lugar tiene que ver con cómo esa batería de medidas que tienen que rodear a la política de seguridad terminan siendo de alguna forma interruptores de esas trayectorias hacia el encierro. Pero además también lo otro, una vez que las personas son juzgadas hay que asegurar que tengan, bueno, acceso a la justicia, acceso a una defensa justa, que además se puedan implementar otros dispositivos como por ejemplo de justicia restaurativa o de justicia terapéutica, y en ese sentido hay una atención presupuestal a la Dirección Nacional de Medidas Alternativas que cambió de dirección hace muy poquito también y que realmente tenemos mucha expectativa de que eso vaya teniendo un efecto diferencial también en cómo se gestionan desde los territorios las medidas alternativas. Ahora, por otro lado, hay un financiamiento que viene por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, que es, bueno, tiene como una cierta expertise en reformas penitenciarias y en ese sentido hay algunas propuestas de cambios normativos que están arriba de la mesa hace mucho tiempo ya de todos los partidos. Por ejemplo, el Partido Colorado hace poco presentó una propuesta para ampliar las alternativas y usar justicia terapéutica. Y después también yo creo que hay que hacer una coordinación mejor con los diferentes actores del sistema, empezando por la Fiscalía y también por el Poder Judicial, porque también estamos recorriendo un camino que yo creo que se tornó bastante peligroso, que es estas cárceles que son prácticamente tierra de nadie, ¿no? Un módulo con 2 funcionarios, 4 funcionarios, donde no hay rehabilitación, donde hay hacinamiento, donde hay 900 personas. ¿Hablas puntualmente del CONCAR o con alguna otra experiencia? No, no, esta situación no es la situación del CONCAR, es la situación de muchísimas cárceles. El CONCAR es lo más visible porque es la megacárcel más grande que tenemos, pero de hecho el gobierno anterior nos deja 2 obras nuevas donde, por ejemplo, lo que estamos generando es la misma lógica. 1.500 plazas casi en libertad, donde ya hay 1.300 personas alojadas, o sea, vamos a tener un nuevo CONCAR, ¿no? Para mí son muy malas noticias. Y luego la obra de mujeres que se traslada, que genera 860 plazas. ¿Y qué se va a hacer con esos 2 lugares? Bueno, ahí depende mucho de ¿Se van a llevar 1.500 presos más y se van a llevar 800 mujeres? En realidad hoy lo que tenemos que hacer es tratar de ponerle una válvula de escape a lo que es el hacinamiento, ¿no? Porque realmente tenemos niveles de hacinamiento que son vergonzantes. O sea, en ese sentido es una buena noticia, si se mira desde ese lado. Y bueno, sí, la discusión yo creo que de fondo tiene que ver con
qué modelo de gestión penitenciaria y carcelaria nos dejó en estas obras que son además intensivas en presupuesto, porque construir una cárcel no es algo que sea barato, pero que además también va en contraposición de todas las recomendaciones internacionales de reforma y los modelos que se han desandado en el mundo, ¿no? Es decir, ir a estas cárceles gigantes genera estos problemas. CONCAR tiene los problemas que tiene de convivencia, no solo con las familias, incluso cuando van a visitar a sus seres queridos. ¿Por qué? Porque tenés 5.200 personas, 5.300 personas alojadas allí. De cualquier manera, estos dos lugares se van a usar. Se van a utilizar, se tienen que utilizar para bajar justamente la presión que genera el hacinamiento sumado a los otros problemas que tiene el sistema, ¿no? Hay algunos cambios de enfoque. Me tocó participar particularmente como presidenta de la Comisión de Seguimiento Carcelario junto con el comisionado parlamentario. Fuimos a visitar la obra de mujeres que estaba al 50% en ese entonces, hace un par de meses, y algunas cuestiones que planteamos que hace, por ejemplo, ¿no?, a que quien está haciendo la obra desconoce la lógica en la que se gestiona la privación de libertad de las mujeres. De hecho, algunas modificaciones les planteamos, porque, por ejemplo, en mujeres no hay fugas prácticamente, ¿no? Hay una situación de convivencia y grupal totalmente distinta, donde se participa desde compartir el espacio de la cocina hasta la visita de los hijos y las familias, y eso en este espacio nuevo no es posible, ¿no? Es una lógica mucho más de encierro, de prisionización, que nosotros entendemos que no está, por lo menos, acompañando lo que son los procesos individuales de tratamiento. ¿Y qué ajustes propusieron para mitigar, digamos, eso que encontraron? Bueno, en realidad ahí lo hablamos también con la directora Juanche, la posibilidad de ampliar la cantidad de salones de estudio y de espacios de interacción. Espacios comunes. De espacios comunes también, porque vuelvo a decir, la lógica en la que se transita la convivencia dentro de la cárcel para las mujeres es totalmente distinta a la de los varones, y mucho depende también de esos vínculos que se van construyendo y de esos apoyos que se están construyendo. De hecho, en realidad, el perfil delictivo que tienen esas mujeres es muy distinto al de los varones. La mayoría sí llega justamente por delitos vinculados al narcotráfico y al microtráfico. ¿Pero no está cambiando el perfil de las mujeres presas? Bueno, en realidad lo que pasa es que tenés que verlo a año cerrado. Ahora vamos a tener algunos datos que hacen a los datos de criminalidad en los primeros días del año y los datos que nos da el INR, digamos, a año cerrado. Pero en el último informe quedó muy claro, en el último informe del comisionado, que sí, la gran mayoría de las mujeres ingresan por delitos asociados al tráfico, al microtráfico. No es ingreso, por ejemplo, a las cárceles, sino también muchas veces sostener espacios de venta de droga, que nadie dice que esté bien, digo, al contrario, está muy mal, pero que en realidad va generando otros nuevos problemas en los procesos de rehabilitación, que la privación de la libertad siempre sea la primera y la única opción. Hace unas horas la ministra de Salud Pública celebraba la reglamentación de la ley de infancias. ¿Qué impacto se espera que tenga esa ley? Bueno, a mí me parece muy importante esto. Yo tuve la suerte de que fuera la propia Cristina que me avisó que se había firmado la reglamentación. Acompañamos todo este proceso de lo que fue la discusión desde el inicio, en el 2018, y en ese sentido nosotros lo que esperamos es algo que es reordenar todo lo que hay en términos de atención a la primera infancia, en términos presupuestales, para que el beneficiario pueda tener un mejor anclaje de lo que es la llegada de la política, ¿no? Es decir, bueno, mejorar la coordinación interinstitucional. Tuvimos grandes problemas con esto, es un problema del Estado uruguayo, es un problema yo creo que también del diseño institucional, y por eso son buenos estos proyectos, y de la centralidad que tiene lo presupuestal cuando uno habla de las políticas públicas, ¿no? Porque uno se puede poner muy creativo, puede tener buenas ideas, buenas intenciones, nadie lo niega, pero las políticas públicas hay que financiarlas, tiene que haber gente que las ejecute, hay que hacer seguimiento y evaluación, y hay que ver cuáles son los impactos que tiene, ¿no? Para no tener situaciones de nuevo de destinar recursos, porque tampoco a veces la discusión pasa únicamente por los números, el dinero, sino también con cómo eso se articula y cómo la gente a veces está en una situación de vulnerabilidad, recibe 3 o 4 programas que ni siquiera cruzan información entre sí y que probablemente, si eso sucediera,
podría hacerse de forma mucho más exitosa, ¿no? Un poco Y de más lo, eficiente también. mucho más eficiente, porque a veces en la misma casa toca la puerta a una institución para atender a los adultos mayores, toca la puerta a la escuela, toca la puerta a Mides, toca la puerta a INAU, y de repente a veces tenés mucha falta de coordinación para poder optimizar justamente Que cómo se atiende a estas quizás personas. es el mayor problema que tiene el Estado al día de hoy, no solo en infancia, pero sobre todo en infancia y también en otros temas, ¿no? ¿Cómo se garantiza que esa coordinación efectivamente se dé y se pueda hacer más eficiente en la distribución de los recursos? Bueno, cuando nosotros fuimos a las elecciones y construimos nuestro programa, aparte de lo que habíamos hecho como aprendizaje después de salir del gobierno, era esto, ¿no? Es decir, tener soluciones fragmentadas a problemas tan complejos no resuelve el núcleo estructural de la problemática que estás atendiendo, ¿no? Y por eso en seguridad, en infancia, en algunas políticas muy concretas, en convivencia, incluso también en lo que hace a la coordinación de la propia ANEP, que es un actor fundamental, ¿no? Y esto se vio muy claramente con un cambio en la gestión. Por ejemplo, la cantidad de gurises que se revincularon con las instituciones educativas porque lo que había que hacer era ir a buscarlos y ver en qué situación estaban. La cantidad de gurises que se detectó que tenían el carnet de salud vencido, ¿no? Había más de 100.000 chiquilines con el carnet de salud vencido. Eso era una pesquisa que había que coordinar entre el Ministerio de Salud Pública y la ANEP. Y en ese sentido, bueno, tanto a Cristina como ministra, como a Pablo Cayani, presidente de la ANEP, y a todos los actores institucionales que tienen que estar ahí, hay que reconocerles el trabajo de coordinación que se implementó y que rápidamente permitió, por ejemplo, que hubiera un montón de gurises que estaban esperando para ser operados de la vista hacía años en lista de espera y que rápidamente se pudo hacer. Y eso no es algo complejo, sino que se logró resolver rápido con coordinación interinstitucional. Senadora, mira, en las últimas horas el diputado del partido Pablo Abdala criticó esta reglamentación, dijo, la unidad de coordinación que se supone sería el corazón del nuevo sistema termina siendo tierra de nadie. La rectoría de INAU establecida por el Código de la Niñez desaparece. Se regula la coordinación con el Fondo de Infancia que técnicamente fue abolido por la ley de presupuesto. El resultado es decepcionante, mal augurio para el combate a la pobreza infantil. Yo tengo mucho respeto por el diputado Abdala, porque además compartí cámara incluso en mi primera legislatura con él, pero esto se lo planteamos incluso cuando venía como jerarca del INAU. Yo creo que después de lo que fue la gestión de INAU, en un momento en el que había que ampliar la cobertura, devolviendo de a 800, 700 millones de pesos, con los mayores índices de internación 24 horas que tiene Uruguay en la región, realmente no creo que tenga las credenciales el diputado Abdala para plantear esto. Ahora, hay otra cosa, ¿por qué surge el Fondo de Infancia? Porque cuando aparece la partida de la primera infancia, aquellos famosos 50 millones, pasaban años sin ejecutar un peso algunos organismos. Y se enteraban un año después, cuando nosotros preguntábamos como oposición en la rendición de cuentas o cuando entrábamos los que trabajamos en temas presupuestales al Sistema Integrado de Información Financiera, que te dice cómo es el gasto en tiempo real. Y ahí se enteraban que nadie había articulado con vivienda, que nadie había ejecutado los fondos de salud, que en realidad el INAU estaba viendo cómo implementaba, que la ANEP lo destinaba a otras políticas. Entonces ahí lo que veíamos era que había una falta de coordinación. ¿Cuál fue la solución a la mala gestión de los fondos para atender a la infancia? Porque de hecho se destinaron fondos y acá vuelvo con lo mismo, no es tanto el dinero, sino cómo también eso se ejecuta luego en la política. Aumentó la pobreza infantil con más fondos destinados, ¿no? Entonces, ahí hubo un claro problema de diseño institucional que trataron de saldar con la privatización en la toma de decisiones de la asignación de recursos, que fue crear una persona pública, no estatal, con un gerente con cargo y sueldo de gerente, que es el Fondo de Infancia, que nosotros cuestionamos durísimo cuando nosotros planteamos esta discusión en el presupuesto. ¿Por qué? Porque estaba en discusión la ley de garantía para la primera infancia y en contraposición lo que se planteaba era el Fondo de Infancia, ¿no? Entonces,
Acá lo que hay que hacer es que el gobierno logre articular. Hay una centralidad, sí, en lo que es la gestión financiera y económica de los planes que atienden a la infancia, y eso es un Vos eje decís, central. la rectoría de esto no la va a tener INAU. No, ¿cómo va a perder la rectoría de INAU la política de infancia? Es realmente descabellado. Acá lo que hay que hacer es reordenar, y eso es parte de lo que no funcionaba en el gobierno pasado, ¿no? No sabían ni cómo articular, ni cómo sentarse en la misma mesa y decir, che, 50 millones, bueno, vos te ocupás de la vivienda, ¿qué programa vas a desarrollar? ¿Con qué urgencia? ¿Cómo vamos a etapabilizar esto? Parte de lo que no pasaba. Abdala era el que pedía refuerzos de 1.000 millones de pesos y devolvía 800. A mí me van a decir que en términos de planificación presupuestal, como ¿Y buen eso gestor... por qué ocurría? Y bueno, ahí hay un problema que tiene que ver con la gestión, porque no puede estar tan alejada la planificación presupuestal del resultado, cuando en realidad sistemáticamente los números del CIPIAB venían evidenciando que había cada vez más situaciones de violencia, cada vez más necesidad de cobertura, y que además la situación de internación de niños y niñas en Uruguay es realmente vergonzosa. O sea, cuando vino ahora INAU, la presidenta Claudia Romero nos mostraba imágenes, la situación en la que están algunos hogares. Mirá que no distan mucho de lo que son algunas cárceles, ¿eh? Y eso realmente, a ver, es un eje central en lo que son las preocupaciones de esta administración y todos los recursos que se van a destinar a la desinternación, ¿no? Entonces, Betiana, en las encuestas el gobierno está bajando la consideración de cómo empezó, ha ido bajando y hoy se ubica por debajo del 40%. ¿Qué explicación encontrás vos a cómo la ciudadanía va mirando al gobierno del Frente Amplio? A la vez hay una encuesta de Opción Consultores que dice que el Frente Amplio sigue siendo la fuerza mayoritaria, ubicada en el 40%, pero hay como un desfasaje entre la mirada sobre el gobierno y la mirada sobre la fuerza política. sí, y en realidad el rol de la fuerza política y el rol del gobierno son roles que son complementarios, pero que son diferentes. Yo creo que eso responde mucho a algunas expectativas de cambio que se necesitaban con mayor inmediatez y que eso genera determinada sensación de alejamiento. Creo que el gobierno ha hecho esfuerzos en la situación de restricción, ¿no? De restricción en términos de mayorías para aprobar proyectos y de negociación profunda que tiene que hacer para definir sus prioridades, y además también de restricción fiscal, ¿no? El déficit más alto de los últimos 35 años, 10 puntos más de endeudamiento, el doble del déficit fiscal que se decía en la transición, y con un montón de enganches de pago que, bueno, comprometieron mucho lo que fue la recalendarización del gobierno. Entonces yo creo que este año, el 2026, que es el primer año que efectivamente el Frente Amplio va a ejecutar su presupuesto con su planificación, creo que va a tener la oportunidad también de poder mostrar mejor, con acciones más concretas, cómo se atienden las urgencias que también le propusimos a la población en el 2024 cuando hicimos la campaña electoral. Gracias, ha sido un gusto. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.